días de nuevo, estamos todos un poco resfriados, pero no va a ser un impedimento eso para que se predique la palabra en esta mañana. Así que me da alegría verles de nuevo, pero quiero empezar diciendo que, como bien casi todos sabéis, en la vida pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Momentos angustiosos, momentos que nos quitan la alegría, que nos hacen sufrir, nos hacen sentirnos mal, por una circunstancia o por otra. Unos que a lo mejor ya lo hemos pasado, otros que a lo mejor lo están pasando y otros a lo mejor lo tendrán que pasar. Así que digo esto porque nos toca a casi todos momentos difíciles, duros, complicados. Y es bueno saber, hermanos, que en la Biblia también hay casos así. Muchas personas de la Biblia pasaron por momentos altamente angustiosos. José, Moisés y David y tantísimos otros. Y es bueno sobre todo saber y recurrir a que nuestro Dios va a estar a nuestro lado, aún en esos momentos difíciles, duros y amargos, que nuestro Dios es capaz incluso de sacarnos de esa situación. Así que quiero compartir con vosotros en el Salmo 40, si Saray lo puede poner, que no le he dicho siquiera que era el Salmo 40, pero unos versículos, y este Salmo 40 es un salmo atribuido al rey David. Se cree que David lo escribió después de la rebelión de su hijo Absalón, después de que David volviera a su restauración al trono de Israel, porque Absalón se rebeló contra su padre, le quiso quitar el trono, intentó matarlo a él, matar a sus hermanos, porque eran hijos de David, de otras madres, otras mujeres, pero sus hermanos, y a todas las mujeres y las familias de David, todo lo que había, se sublevó contra el padre, de tal manera que puso en contra el ejército, a la gente que venían a que David le hiciera justicia, los puso en contra poco a poco. Si queréis leerlo en 2 de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18, más o menos por ahí habla de toda esta historia, que es bonita, es un poco triste en el sentido de lo que pasa, porque David dice, uno de los versículos, que iba ya huyendo de Absalón con toda su gente, su familia, y la angustia se apoderó tanto de él, hermanos, porque que un hijo, como él mismo expresa, el hijo de mis entrañas, pues que se quiera rebelar contra su propio padre, querer matarlo, quitarle la vida para coger el trono, esto tiene que ser muy fuerte, muy desagradable. Entonces David dice uno de los textos que iba subiendo la cuesta de los Olivos, iba con la cabeza cubierta, descalzo y llorando por todo lo que este hombre estaba viviendo con esa situación, la angustia de saber que su propio hijo le habían comunicado que había salido de Israel para matarlo, para aniquilarlo, quitarle el trono y tantísimas cosas desagradables. Así que es bueno saber, hermanos, que este contexto histórico, es bueno saberlo de este salmo, porque es bastante importante para valorar y conocer la riqueza del contenido y lo que de verdad significó para David todo esto. Lo que más resalta un poco en este Salmo 40, sobre todo en los primeros versículos del 1 al 3 o al 4, resalta las intervenciones de Dios, la intervención divina que David reconoce aquí haber visto, haber sentido y haber visto manifestada en su vida de parte de Dios. Vamos a considerar un poco este pasaje, principalmente lo que Dios hizo en la vida de David. Y esto es aplicable, hermano, para reforzar nuestra fe, para reforzar nuestra confianza en Dios,
para saber también lo que Dios puede y es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas y en la vida de nuestro entorno y de nuestra familia. Así que la palabra de Dios dice en el versículo 1 del Salmo 40, dice, y se inclinó a mí, pacientemente esperé a Dios, esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Para mí, la primera parte de este texto, nos damos cuenta que David, como dije antes, se había encontrado en una situación sumamente difícil. Podemos decir que la crisis que David había sentido, la crisis que David estaba viviendo, era una crisis larga, había sido una situación amarga, prolongada. La traducción original que le dan los estudiosos de la Biblia, los hebreístas, a esta primera parte del texto, dice, esperando esperé, como confiando en Dios. Y llama la atención que David esperaba en Dios. David confiaba en Dios. David esperaba cambios de parte de Dios. Podemos decir que por su explicación, por la lectura completa del Salmo 40 de este capítulo, vemos que David ya es como si las fuerzas se le habían ya acabado. La fuerza a David se le había ya agotado. Porque como bien dije antes, su mismo hijo, el hijo de sus entrañas, se había rebelado contra él. Lo mismo, incluso como dice el pasaje, junto con su hijo David, una gran parte de su ejército. Y su último y único recurso, lo único con lo que David contaba, lo único en lo que David esperaba, era en Dios. Qué bueno, hermanos y amigos, saber que aun cuando nuestras fuerzas falten, aun cuando nuestra fuerza flaquee, aun cuando nuestro ánimo esté cansado, como dice la palabra, hasta desmayar, ya sea como ha pasado esta semana por la pérdida de un ser querido que no contábamos con él, ya sea por una enfermedad que estemos pasando, ya sea por una situación económica mala con la que no contábamos, ya sea por el problema que tenga incluso alguno del entorno de nuestra familia, ya sea porque por las circunstancias que estemos pasando o viviendo, la ansiedad o la angustia o la depresión, aun no queriendo, se pueda apoderar de nosotros y robarnos el gozo y la alegría. Pero qué bueno es saber, qué reconfortante es tener esta seguridad, hermanos, de que el Señor puede hacer grandes cosas en cada una de nuestra vida. Aquí mismo David escribió en otra ocasión, hablando de la seguridad que Dios daba a su vida, y dice el Salmo 27:10, aunque mi padre, incluso que mi madre me dejaran, algo que no es habitual, pero si eso llegara a pasar, aun con todo eso, Jehová me recogerá. ¿Qué seguridad tenía David siempre en Dios? Por eso las palabras que él pronuncia aquí, se inclinó a mí, esperaba en Dios y se inclinó hacia mí, son palabras que nos llenan de ilusión, de emoción, sugieren como que el mismo Dios descendió hasta el mismo sitio donde David se encontraba. Hermanos, qué bendición saber que si nosotros recurrimos a nuestro Dios confiadamente, Dios, desde el lugar que sea, Él puede inclinarse hacia nosotros, buscarnos, bajar hasta la situación de angustia y de desesperación que estemos viviendo, hasta ese mismo lugar donde nosotros nos encontramos, para tendernos su mano poderosa.
Antes de alzarlo, de levantar a David al sitio donde él quería que estuviese, Dios primero bajó a encontrarlo en la postración o al lugar, digamos, donde David se encontraba postrado. Dios siempre nos busca, hermanos. Es algo que no tenemos que olvidar. Es algo que nosotros no debemos descuidar. Es algo que el diablo hay que procurar que no nos meta en nuestra mente, en nuestra cabeza. Hay creyentes aburridos, hastiados, consumidos, que han abandonado, no digo que no crean en Dios, yo no tengo conocimiento ni autoridad para decir eso, no digo que no sean creyentes, tampoco, no tengo capacidad ni conocimiento para decir que sean salvos o no, ni muchísimo menos, Dios me libre de todo esto, pero de alguna o de otra manera han quedado en una posición de enfriamiento, que quedan en sus casas, que no tienen trato con Dios o muy poco, al menos los que yo conozca, que no quieren venir a compartir con los hermanos un culto de alabanza al Señor, que no vienen a querer hablar o aprender o conocer de su palabra, han quedado en una situación en la que Dios realmente no quiere que estén, porque han quedado en una situación que no es lo que Dios quiere que hagamos exactamente ninguno de nosotros, porque el diablo ha metido en su cabeza cualquier dato, cualquier cuestión, cualquier situación en la que le ha hecho dejar un poco, quizás al lado, la confianza y la obediencia al Señor como Dios quiere. Dios siempre nos busca. Vamos a quedarnos con esto, en el lugar en que nosotros nos encontremos. Acordaos, hermanos, de la parábola de la oveja perdida. El Señor, el pastor aquí, sale a buscar la oveja, dejando incluso a las 99. El Señor quiere siempre salir a nuestro encuentro, a encontrarse con cada uno de nosotros, aunque estemos en angustia, aunque estemos en sufrimiento, aunque estemos en gran dolor, aunque estemos rotos por el momento por el que estemos pasando, hay que saber, hay que ganar esta seguridad con más fuerza en nuestros corazones. Dios está dispuesto a inclinarse al lugar donde tú estés para buscarte. Amén. Es una gran bendición, hermano. Y David sigue diciendo, es una enseñanza, es una experiencia que tuvo David y es algo que debemos tomarlo también para cada uno de nosotros. No solamente dice David que se inclinó hacia él, sino que dice el versículo 1, y oyó mi clamor. Qué bueno, hermano, qué reconfortante, qué estimulante saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, nuestro Salvador, quien envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, oye nuestro clamor, oye nuestra petición. Uno de los testimonios más notables en los salmos, sobre todo, es que Dios oye el clamor de todos sus hijos. Por ejemplo, dice el Salmo 6, 8 y 9, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz y mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Amén. Es un motivo de gozo y de alegría y de entusiasmo saber todo lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. El deseo de los humildes, dice el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios no atiende nuestras oraciones? Nos sentimos a veces como José en Egipto. A veces nos sentimos desamparados, sin saber que el Señor está a nuestro lado todo el tiempo, como estuvo todo el tiempo también con José. Dice Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová Dios estaba con José.
Nos sentimos a veces también angustiados como Ana, desamparada por Dios, sin saber que Él tiene una gran respuesta, una gran propuesta y respuesta para cada una de nuestras vidas. Así que hay que saber, hay que reconocer que Dios se inclina y oye nuestro clamor. ¿Qué más dice aquí David que hizo Dios en su vida y que puede hacer también en la nuestra? Dice el versículo 2, no solamente se inclinó a mí, sino que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, Dios no solamente se inclinó, Dios no solamente oyó, sino que además lo sacó. A David lo sacó de la condición en la que él se encontraba. Esta condición la ilustra David con la figura de un pozo, el pozo de la desesperación. Todos los pozos, como sabéis, son oscuros, todos los pozos son sofocantes, son como una trampa en la cual uno cae y de la cual pues cuesta muchísimo salir. No se puede uno librar fácilmente de un pozo, pues por la estructura que tiene, difícil para salir. Así se sentía David, como en un pozo del cual no podía salir. Y lo explica todavía un poco más con estas palabras para que podamos comprender su amarga situación. Un pozo que tiene lodo cenagoso, es decir, no solamente el pozo era difícil de escalar, de subir, sino que el suelo era un suelo falso, no era un suelo firme. Entre cuanto más intentaba salir, David más se hundía en ese lodo cenagoso. Era como una tela de araña que cuanto más se movía, más enredado queda a veces uno. Muchas veces, hermanos, hemos conocido incluso personalmente a personas que han estado viviendo por momentos altamente angustiosos, viviendo en una situación de la cual no han podido salir. Algunos de ellos hemos oído que han llegado a suicidarse, a quitarse la vida por no salir o no poder salir de esa situación, del lodo cenagoso en el que cuanto más te mueve y quieres salir, más te hunde. David sufrió mucho, vivió una situación, como él describe a mí, aquí altamente angustiosa, en un pozo de la desesperación del que no puedo salir, de un lodo cenagoso. Pero dice David aquí, y me hizo sacar de ese pozo. Es lo que tenemos que tomar para nuestras vidas, que aunque la angustia, nuestra situación, sea como un pozo del que no podamos salir, del que a veces no vemos una salida, David la encontró en Dios. Dios sacó a David. Y tengo que decirte en esta mañana que si Dios sacó a David, Dios es capaz también de sacarte a ti de la situación en la que te encuentres. Esa es la confianza que tenemos que tomar. Es la confianza que cada día tenemos que renovar con nuestro Dios. Pero Dios hizo mucho más con David. Lo sacó de esa situación. Por eso hay salmos también que conocéis todos, que dice, has cambiado mi lamento en baile, en alegría, en deleite, en entusiasmo. Qué bueno que Dios pueda hacer eso con cada uno de nosotros, que Dios pueda hacer eso con las personas, que puede cambiar el lamento, la angustia y la tristeza en algo bonito, en baile y en alegría. Pero no solamente hizo eso, no queda la cosa ahí, hizo mucho más con David y puede hacer mucho más con cada uno de nosotros y con todos aquellos que le busquen de verdad, con sinceridad en su corazón. Dice, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña firme. Qué contraste, ¿verdad, hermanos? Antes se encontraba hundido en un pozo. Después lo vemos sobre una peña ahora.
Antes se encontraba hundiéndose en el lodo cenagoso y ahora lo vemos como teniendo un suelo firme. Antes estábamos viendo a David respirando como aires contaminados dentro de ese pozo y ahora lo vemos respirando el aire puro de la montaña encima de la roca. ¡Qué bendición! La figura de la peña como cimiento sugiere seguridad, dice la palabra en varios lugares como Mateo 7, 26 y 27. Con Dios la vida experimenta un cambio total. Con Dios en nuestros corazones y en nuestra vida, nuestras vidas experimentan un cambio completo. Un cambio tan grande que se puede pasar, como sabéis, de la muerte a la vida. Un cambio que se puede pasar de las tinieblas a la luz, de la tristeza al gozo, de la opresión a la libertad y del lodo cenagoso a la peña de la montaña. Dios hizo con David grandes maravillas. Además, le devolvió de nuevo el trono de Israel, porque aunque su hijo Absalón tenía la mayoría del ejército y se había empeñado en aniquilar a su padre, Dios, como sabéis, es el que hace todas las cosas. Y yendo de camino a querer matar a su padre, al rey David, dice la Biblia que Absalón tenía muchísimo pelo, muy enredado, muy tupido. Y yendo creo que en un caballo o en un mulo, se enredó por aquí, por el pelo, quedó enganchado y quedó colgado el camino, el caballo o el mulo se marchó y quedó en un árbol, una especie de pino, no me acuerdo el nombre exactamente ahora mismo, pero quedó enredado ahí bastante tiempo hasta que se enteraron, vinieron y lo mataron y lo aniquilaron varios hombres de David, que David aún así lamentó muchísimo la pérdida y lloró muchísimo la pérdida de su hijo Absalón. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Aquí hay una enseñanza, hermano, importante para nosotros. La traducción literal de estas palabras dice literalmente la traducción, hizo mis pasos firmes. O sea, la idea aquí es que Dios fortaleció de tal manera a David que ya no andaba David tropezando, cayendo, equivocándose, teniendo más batacazos en su vida, porque anteriormente su vida era una vida vacilante por causa de los problemas que constantemente él estaba padeciendo y era derribado en angustia, en ansiedad y en situaciones negativas. Pero ahora su caminar, él está diciendo aquí que era un caminar firme, recto, más derecho. Qué bueno, hermano, saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es capaz de sacarnos de momentos angustiosos, de ponernos en un lugar seguro encima de la peña, sino que incluso nos puede ayudar a enderezar nuestros pasos. ¿Cuántos jóvenes, personas que han estado viviendo en el mundo de la droga, por poner un ejemplo cualquiera, ¿verdad?, han estado pasando momentos duros, amargos, angustiosos, pero que Dios lo ha sacado, lo ha puesto en un sitio firme, pero que además a muchos de ellos le ha enderezado su vida, ¿verdad? Le ha enderezado sus pasos. Y ahora muchos de ellos son pastores, creyentes, que están en las iglesias, otros no, pero muchos sí. Y muchos de ellos han dejado ese mundo, porque el Señor ha cambiado su vida, la ha puesto a andar en otro rumbo, ha enderezado la forma de vivir, la forma de caminar, la forma de proceder, ha enderezado sus pasos, su vida, su camino, la ha puesto recta y derecha. Dios es capaz de hacer todo eso y mucho más, enderezar cada una de nuestras vidas. Y digo también de paso que no solamente tiene que enderezar la vida de personas que estén altamente viviendo una situación compleja fuera del Señor, es que aún cada una de nuestras vidas, aunque estemos bien delante de Dios, siempre necesitan un toque más de Dios para enderezarnos, para corregirnos, para mejorarnos. ¿Sí o no, hermanos? Y el Señor puede hacerlo. Así que toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, todas nuestras equivocaciones, incluso voy a algo más leve, nuestro mal carácter,
nuestra mala forma de proceder, nuestra mala forma de hablar, nuestra mala forma de dirigirnos a algunos hermanos o cualquier cosa, el Señor puede ayudarnos a enderezarnos para que nuestras vidas sean todavía más mejores de lo que de verdad todavía son. Él puede enderezar nuestros pasos, Él puede enderezar nuestra vida, y hizo algo más con David, y con este último punto termino. Puso luego, dice David, después de hacer todo esto, después que enderezó mis pasos, después que puso mis pies en un lugar firme y seguro, puso en mi boca un cántico nuevo, puso una alabanza a nuestro Dios. Qué bueno, hermano, que nosotros que sabemos, que nosotros que estamos seguros de la salvación de nuestra alma, que estamos seguros de la vida eterna, que estamos seguros de lo que el Señor es, que estamos seguros de lo que Dios es y de lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, haya siempre en nosotros ese cántico de alabanza, ese cántico de gratitud al Señor. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, que el diablo no traiga nunca desánimo a nuestra vida, que el diablo no mengüe con ninguna situación, con nada que acontezca en nuestro entorno, a nuestro alrededor, algo que enturbie la maravilla de darle a Dios gratitud, gloria, honra y alabanza. El diablo va a traer siempre cosas, es un experto en traer cosas para despistarnos, para distraernos. Acordaos desde el principio con Adán y Eva, no es así, es que él sabe que si come vaya a ser como dioses, no tiene tanta importancia, y de cualquier manera nos va a traer a cada uno de nosotros. Dios nos conoce bien, pero el diablo también nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Y conoce nuestro punto débil mejor que nadie. Y sabe dónde a cada uno le tiene que dar. Y con qué cosa le tiene que dar a cada uno. Qué cosa tiene que traer a la mente, a la vida de tu entorno y de tu alrededor para que tú no sigas glorificando, alabando a Dios, dando testimonio o querer seguir viniendo a la iglesia junto con los hermanos para hacer que la obra de Dios siga adelante y prospere. No me importa tanto el número de los que seamos, que si fuéramos más sería mejor. Me preocupa muchísimo cómo está nuestra vida con Dios. Que nosotros siempre, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, seamos más, seamos menos, vengamos a este lugar para seguir siendo luz, para seguir siendo un reflejo de que de verdad el Señor está en nuestra vida, en nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Que podamos seguir proclamando el mensaje del Evangelio, que podamos seguir con la antorcha del Evangelio y del mensaje de luz que tenemos que seguir anunciando y proclamando. Seamos más, seamos menos, pero que, como dijo David, por todo lo que Dios es, por todo lo que me ha dado y por todo lo que me tiene que dar, porque ha preparado en los cielos un lugar para cada uno de nosotros, es su promesa. Yo la creo, le tenemos que dar y le doy y le damos gloria, honra y alabanza y un cántico nuevo de alabanza en nuestra boca a nuestro Dios. Es para observar, hermano, que en la palabra de Dios, en las Escrituras, aquellos que experimentaron un gran favor de parte de Dios, respondieron espontáneamente también con una gran alabanza. Por ejemplo, cuando los israelitas fueron protegidos del ejército egipcio que los perseguía para aniquilarlos, ellos entonaron el canto que se encuentra registrado en Éxodo capítulo 15. Cuando Dios le concedió a Ana, de la que hablamos antes, el hijo que ella tanto amaba y deseaba, entonó el canto de 1 Samuel 2, del 1 al 10, que es el cántico de Ana. Cuando el leproso samaritano se dio cuenta que había sanado por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 17, 15 y 16, que regresó donde estaba el Señor glorificando a Dios. Cuando el paralítico que ponían a la puerta del templo recibió la sanidad,
entró al templo saltando, dice Hechos 3:8, y alabando y glorificando a Dios. Que nosotros, hermanos, también muchas veces en nuestra vida haya un cántico de alabanza a Dios, porque no nos damos cuenta muchas veces de la grandeza de los favores recibidos, de su amor y de su misericordia. Como podemos ver, el Salmo 40 es mucho más que poesía literaria, es un testimonio ferviente de uno que fue redimido de una situación altamente, sumamente difícil, angustiosa y dolorosa. Le damos nosotros a Dios el debido agradecimiento por los grandes favores con los que Él siempre nos prodiga. Que podamos aprender, hermano, de la palabra, que no bajemos la guardia, que nos alegremos de tener un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso y tan humilde que viene a buscarnos. A cada uno de nosotros, en cada momento, en cada situación. Es importante que tú creas eso. Es importante que tú quieras eso. Es importante que tú confíes en Dios hasta ese punto y que nunca, en ningún momento de tu vida, te olvides que Dios está ahí, estará siempre ahí si tú realmente clamas a Él, lo buscas y lo necesitas. Que el Señor os bendiga.